Saludos, mi nombre es Abel Manzueta y yo les estaré hablando sobre las radiodensidades. Lo primero que tenemos que saber antes de hablar sobre las radiodensidades es la composición básica del tomógrafo. ¿Y cuál es? Como bien se ve aquí, es el tubo de rayos X y el detector de radiaciones. En esta imagen, como bien se ve, tenemos un tomógrafo. ¿Dónde se encuentra el tubo de rayos X? Se encuentra dentro de la garganta. ¿Y cuál es la garganta? Es todo esto que tenemos aquí. Todo esto vendría siendo la garganta. Los detectores de radiación, ¿dónde se vendrán encontrando? Bueno, se vendrán encontrando por aquí. Y bien, el emisor de rayos X podría estar por aquí en una posición inicial. Pues bien, ¿cómo se distribuye la energía al encender el equipo de tomografía? Primero pasa por lo que es el estativo, que vendría siendo la camilla también, estativo o camilla. Y luego pasa por la consola que contiene todos los componentes de radiación. Como saben, aquí está el emisor de rayos X, como ya se mencionó, también pueden ser los detectores que van a recibir esa radiación. ¿Qué debemos saber también? El haz de radiación, la energía emitida por el emisor de rayos X, es la primera intensidad emitida. Luego, esa intensidad emitida es absorbida una parte por el paciente y esa parte se le vendría llamando atenuación de radiación. ¿Y a qué me refiero con atenuación? Bueno, la atenuación vendría siendo la disminución de energía. Como por ejemplo tenemos en la casa un bombillo y podemos bajar la intensidad de ese bombillo. Eso vendría siendo una atenuación. Pues bien, tenemos aquí lo que son las radiodensidades. Estas no son las básicas son 5 que las estaré mostrando más adelante. Entonces, como se puede ver aquí, tenemos lo que es el hueso, cerebro, el sulfato de bario, el músculo, como se vería aquí, la sangre, el hígado, la agua, los lípidos, la gordura y el aire. Pues bien, el estativo o la camilla contiene material centellante. ¿A qué me refiero con material centellante? Bueno, material centellante son o es cualquier material que al recibir cierta radiación iónica, energía iónica, tiene una reacción luminosa. Pues bien, esta reacción luminosa es detectada por los detectores de radiación y se convierten a energía eléctrica. Y esta energía eléctrica, que ya fue convertida por de la intensidad de luminosidad del material centellante, se convierte a la electricidad que luego pasaría a ciertas escalas de grises que nos ayudarán a nosotros luego a poder diferenciar entre las diferentes partes de nuestro cuerpo, el hueso,
los músculos, la sangre, el aire que se pueda encontrar dentro de nuestro cuerpo. Entonces, aquí tenemos las radiodensidades básicas que se van a ver en cualquier radiografía, no tomografía, sino en cualquier radiografía. Bueno, como ven aquí, que dice los rayos X ingresa, que es la intensidad emitida, ¿ok? Y luego pasan por cierto objeto, parte de nuestro cuerpo o cierto gas. Entonces, depende de la densidad de ese cuerpo, de ese gas, cuánta radiación se absorbe, que luego vendría siendo la atenuación de esta radiación. Como ven aquí, el aire, la densidad del aire es muy poca, no absorbe nada de radiación prácticamente, por lo que no habría ninguna atenuación. Entonces, por eso mismo, los detectores reciben toda la radiación y como ya dije, pasa por el material centellante que emite cierta intensidad lumínica que se convierte en electricidad. Entonces, esta electricidad manda o llega al generador de imágenes para poder crear o ir creando la imagen. Y en este caso, todo lo que usted vea negro, muy negro, vendría siendo aire. Entonces, como se ve aquí la grasa, ya la grasa o el tejido tiene mayor densidad, por lo que sí absorbe radiación. Como ven aquí, tiene cierta atenuación de la radiación y por esto baja la radiolucidez. ¿Qué es la radiolucidez? Bueno, es la incapacidad de retener radiación. Tenemos también lo que es la radioopacidad, que es la capacidad de detener o absorber la radiación. Como ven aquí ya el metal sí absorbe mucha radiación. Como ven aquí el hueso, se ve un gris claro, el agua un gris aquí un poco más oscuro. Seguimos. Aquí tenemos una radiografía y como ven bien aquí, como se mostró en la diapositiva anterior, el aire se ve negro. Todo esto, aire. Y aquí la grasa toma un gris un poco oscuro y así se va alternando. Aquí el calcio también puede ser hueso, como saben los huesos tienen calcio. Entonces, como ven aquí, sí absorben cierta radiación. Mucho más que la grasa, el agua y el metal no. Porque el metal absorbe muchísima radiación, como pueden ver aquí. Aquí se ve una llave y se ve casi o tal vez aún más claro o radio opaca que el calcio, que el hueso. El sulfato de bario que se vio en la primera imagen de radiodensidades es un compuesto inorgánico. ¿Para qué se utiliza este compuesto, este medicamento? Bueno, como tal vez sabrán, el paciente tiene o lleva ciertas preparaciones antes de la radiografía para que la radiografía dé buenos resultados. Entonces, este químico, este compuesto, es un compuesto radio opaco, lo que quiere decir que retiene radiación. Y este medicamento, ¿dónde
se retiene, bueno, en el intestino grueso. Nos sirve si queremos hacer una radiografía que nos muestre claramente el intestino. Seguimos. Aquí tenemos una tomografía craneal del cerebro. Como ven aquí, se ve todo el tejido, tiene un gris oscuro, el músculo, se puede decir. Y aquí ya alrededor, que es el cráneo, ya saben que el calcio absorbe aún más radiación. Y se ve así tan contrastado porque se utilizan ciertos filtros, los filtros kernel, que mi compañera seguro les habló de ello o les hablará más adelante. Aquí tenemos más radiografías. Ven aquí los huesos, la diferencia. Aquí pueden encontrar el aire, por ejemplo, en la zona exterior, como se ve. Aquí pueden ver cómo se ve la columna vertebral, parte de la columna vertebral. Aquí ya en los pies. Ahora seguimos con los factores seleccionables de un tomógrafo computarizado. Bien, como ven aquí, los factores seleccionables de un tomógrafo son 7. Está el campo de medición, que se divide luego en 2. Tamaño de la matriz, el grosor de corte, tiempo de corte, kilovoltaje, miliamperaje, el punto focal y el algoritmo de reconstrucción. Bien, el tamaño de la matriz que verán más adelante es el tamaño de la imagen, el tamaño de el campo de representación. Bien, el grosor de corte que forma parte del tamaño de la matriz forma parte de la imagen bidimensional. Como saben, las imágenes no son de una sola dimensión, no son planas, por lo que llevan cierto grosor. Y este grosor se determina con el tamaño de la matriz. Bien, mientras más grande es la matriz, mayor ruido, menos resolución tendrá la imagen. Menos resolución, ¿qué quiero decir? Que tendrá menos detalles. Bien, el tiempo de corte depende del paciente y del estudio que se esté haciendo. Con tiempo de corte se refiere al tiempo que se va a dedicar a sacar el grosor. Y bien, el kilovoltaje ya, como todos saben, el equipo funciona con radiación. Y bien, esta radiación puede ser mayor o menor dependiendo del paciente, dependiendo del estudio que se vaya a hacer. Y los factores para determinar si la radiación va a ser mayor o menor son el kilovoltaje y el miliamperaje. El punto focal ya vendría siendo el punto en el que el tomógrafo va a prestar más atención, se va a dedicar, va a definir más. Por ejemplo, todos tenemos un teléfono, tenemos una cámara. Cuando enfocamos con la cámara, vemos que la cámara enfoca, define más esa zona en la que designamos ese punto focal. El algoritmo de reconstrucción vendría siendo los filtros que vamos a utilizar
para contrastar ciertas partes de la radiografía. Si queremos ver ciertas zonas en específico y demás, se utilizan los filtros Kernel. Bien, el campo de medición se divide en campo medido y campo de representación. El campo medido es toda el área que se va a estar utilizando, que van a estar los detectores trabajando bien. Todos los detectores que queden fuera de este campo medido solo van a estar habilitados para detectar la densidad del aire. Como ya saben, la densidad del aire se representa con esta escala de gris, con este color negro. El campo de representación sería la parte en especial de ese campo medido que yo quiero que el tomógrafo, que el generador de imagen me muestre en la consola de operador. Bien. Aquí, como estábamos hablando del tamaño de la matriz, esta vendría siendo la matriz. La matriz es el conjunto de píxeles, todo el conjunto de píxeles. ¿Y qué es un píxel? Bueno, cada cuadrito que vemos aquí, cada división es un píxel. Bien, cada píxel más el grosor de corte se le denomina bosel. Como ven aquí, tiene cierto grosor porque la imagen es bidimensional, la radiografía es bidimensional, la tomografía. Bien, el corte de grosor, el tiempo de corte, como ven aquí, puede determinar hasta dónde va a llegar esta radiación, hasta dónde queremos que el equipo nos muestre. Bien, si el tiempo de corte hubiese sido menor, pues nos hubiese mostrado una imagen con menos volumen. Bien, eso es todo que tenemos por esta exposición. Muchas gracias por prestar atención y nos vemos en una próxima exposición.